Bueno, vamos a comenzar con este tema de intercambiadores de calor y nos vamos a enfocar principalmente a intercambiadores de calor de doble tubo. Entonces, los intercambiadores de calor de doble tubo van a ser equipos en los cuales consisten en un tubo concéntrico, el cual en este caso, como lo vemos aquí, un fluido va a recorrer la parte exterior de este tubo del, ¿sí? Que podemos decir que podemos determinarlo como ánulo. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso veríamos solamente el tubo estaría por fuera, solamente recorrería esta parte, ¿sí? Del intercambiador de calor. Por lo regular aquí vemos que va a ser un fluido frío y por dentro del tubo va a fluir una sustancia, la cual puede ser la sustancia caliente, y en este caso vamos a ver que los fluidos no se van a estar mezclando, simplemente lo que vamos a tener es una transferencia de calor entre los dos tubos. Entonces la transferencia de calor va a ir de el fluido caliente hacia el fluido frío, o sea, la energía del fluido caliente se va a transportar a través del mismo fluido y a través de la pared del intercambiador de calor de este tubo, y va a fluir para calentar el fluido caliente, el fluido frío, perdón. Entonces por dentro vamos a tener un fluido caliente en los tubos y en el ánulo un fluido frío, pero nosotros podemos tener que Mm, nosotros podemos tener diferentes configuraciones. Aquí tenemos una configuración que nosotros la vamos a estar revisando como configuración en paralelo, ¿sí? Porque en paralelo, en este caso, los dos fluidos, tanto calientes como fríos, van a entrar del mismo lado. Vamos a ver si lo puedo. Bueno, aquí está. Esta es la entrada del fluido caliente, ¿sí? Por dentro del tubo, y la entrada del fluido frío. Igual los dos entran por la misma por el mismo extremo. Sin embargo, en la otra configuración que vamos a tener es a contraflujo. En esa configuración vemos que de un lado, de un extremo, va a entrar el fluido caliente y del otro extremo va a entrar el fluido frío. Entonces, eso cambia completamente nuestra forma de ver los perfiles de temperaturas que se van a estar desarrollando dentro del intercambiador de calor, porque vamos a tener variaciones de la temperatura con respecto a la longitud del fluido, a la longitud del intercambiador de calor principalmente, ¿sí? Entonces, qué bueno que está relacionada con lo que va a recorrer el fluido. Entonces, por lo tanto, si nosotros metemos el fluido de un solo lado, nosotros vamos a tener este perfil. Vemos que al principio el fluido caliente va a comenzar a una temperatura alta y vamos a ver cómo va a ir disminuyendo la temperatura de ese fluido caliente. Luego también tenemos que el fluido frío, como está entrando en el mismo extremo, este fluido frío va a tender a calentarse. Por lo tanto, vemos que el perfil es ascendente. Entonces, del mismo lado, el perfil del fluido caliente es descendente y el perfil del fluido frío es ascendente. Entonces, vemos como al principio están separados y después estos se juntan. Se juntan no hasta juntarse uno con el otro, porque ahí sería que la transferencia de calor va a ser muy, muy eficiente, y lo cual no ocurre en dichos intercambiadores de calor. Y también debemos de dejar o debemos de tener una delta T. Esa delta T es la que vamos a estar calculando aquí, ¿sí?
porque nosotros sabemos que en cada una de las secciones del intercambiador de calor va a ir variando la temperatura. Entonces nosotros queremos hacer una ecuación general para esto, no podemos hacerla por secciones, entonces por lo tanto calculamos una diferencia de temperaturas, y esa diferencia de temperaturas puede ser una diferencia de temperaturas logarítmica o una diferencia de temperaturas real. Luego tenemos en este caso una configuración en contraflujo. Aquí, si se dan cuenta, el fluido caliente va a entrar en esta parte y el fluido frío va a entrar en esta parte. Por lo tanto, si se dan cuenta, va a ir disminuyendo la temperatura del fluido caliente, porque va a ir cediendo ese calor al fluido frío para incrementar su temperatura. ¿Sí? Entonces vemos que aquí, por lo regular, vemos que casi la delta T, aunque varíe la temperatura, la delta T casi es la misma. Entonces nosotros podemos calcular una diferencia de temperaturas promedio en todo el intercambiador de calor. Este sería una diferencia de temperatura promedio, y por lo regular es la promedio logarítmica. Entonces vemos cómo cambian. Por lo regular no cambia el valor de delta T independientemente de la configuración que nosotros utilicemos, ya sea en paralelo o a contraflujo. La delta T va a seguir siendo la misma, pero debemos de tener en cuenta cómo vamos a estar utilizando estos sistemas, si a contraflujo o en paralelo, ¿sí? Entonces tenemos las dos configuraciones.